un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo programa de Jueves Algo Dios va a hacer. Mi nombre es Roberto Hernández, conductor del programa, y quiero pasar con ustedes esta tarde hablando de un tema muy interesante, como son los evangelios. ¿Por qué existen los evangelios? Nos preguntaríamos todos, ¿verdad? Y tenemos desde Tenerife a alguien muy querido, muy especial, que nos va a hablar acerca de este tema. Va a intentar resolver nuestras dudas y seguro que va a ser un programa de mucha bendición para todos. Él cursó, nuestro amigo y hermano Juan Antonio García Muñoz, cursó sus estudios de teología en IMSTE y realizó también sus estudios de posgrado en la Facultad La Carlota en Córdoba. Tiene su máster en Ciencias Bíblicas, que lo cursó en CEIBI, cursó su máster de formación de formadores también en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido pastor de varias iglesias evangélicas de CIEIBI en España. Y actualmente él está ejerciendo como docente en el Centro de Investigaciones Bíblicas CIEIBI, ¿verdad? Nada más y nada menos que como profesor del área del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es la persona que tenía que estar aquí hoy juntamente con nosotros. Si tuviera que recibirlo ahora mismo y resumir todo lo que acabo de decir, pues es nuestro amigo Juan Antonio. Juan Antonio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estamos fantásticos en medio de estas circunstancias que vivimos, pero muy agradecido al Señor por estar entre vosotros y con este privilegio. Qué bueno que desde tan lejos podamos sentirnos tan cerca, ¿verdad? La tecnología nos acerca tremendamente y además sabemos que nos van a escuchar en muchos lugares del mundo este programa de gente que está conectada y que nos sigue, ¿verdad? Comenzamos este programa con una pregunta esencial y básica y quería preguntarte para que todos los que nos escuchan puedan entender qué significa la palabra evangelio. El evangelio hay que distinguirlo de lo que son los evangelios. El evangelio es la buena noticia, el relato de la historia que nos lleva a recordar ese momento de la Navidad, aquella primera Navidad en la que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Es el momento en el que los poderosos hechos, los sufrimientos, la muerte y resurrección del único Hijo de Dios que fue para salvarnos a los pecadores, es el evangelio, el mensaje que te lleva a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la buena noticia, es aquel momento increíble en el que Dios, por su gran misericordia, llevó a cabo todo un acontecimiento nuevo, fresco, inagotable, precioso para todo ser humano. Es una noticia fantástica, una noticia buena y nueva que nos lleva a meternos en lo que Dios ha hecho, a leer lo que Dios ha hecho por nosotros de una forma preciosa, única y exclusiva para ti y para mí. Qué hermoso es escuchar palabras de buenas noticias justamente en este tiempo donde prácticamente todo lo que escuchamos es negativo, ¿verdad? Llevamos unos meses bastante duros, escuchando muy malas noticias y escuchar, solamente hablar de buenas noticias ya nos llama la atención, ¿verdad? Y los evangelios, ¿verdad? Que como tú nos has dicho, nos cuentan la buena noticia de parte de Dios. Puede ser que los evangelios nos estén intentando contar, ¿verdad? Principalmente la vida y la obra de Jesucristo. ¿Podríamos decir que los evangelios son como la biografía de Jesús? ¿O quizá no? Es una biografía que nos habla poco de la infancia, nos habla poco de la adolescencia, pero sí que nos habla muy intensamente de esos 3 últimos años de la vida y el ministerio de Jesucristo, acerca de su obra, de esa impresionante obra, de ese majestuoso ministerio de enseñanza, de preocupación, de solidaridad,
de hacer por las gentes que le rodeaban, por la preocupación, por la culminación de darlo todo de él en favor y en beneficio del ser humano. Es una biografía muy resumida que nos gustaría que fuera más amplio, pero con esos momentos, con esos 3 últimos años que nos dio, nos bastan para saber mucho, mucho de Jesús. Sí, estaba pensando que es verdad que muchas veces nos quedamos con el principio y el final de la vida de Jesús. El nacimiento nos impresiona, ¿verdad? El nacimiento tan humilde en el pesebre y su muerte trágica, ¿verdad? En ese lugar de tormento, ¿verdad? Que era la cruz. Y sin embargo, las enseñanzas del Señor Jesús a veces pasan desapercibidas. Esto me produce un poco de tristeza, porque realmente el Señor vino a morir, pero vino también a transmitirnos un mensaje, un estilo de vida, cómo podemos nosotros vivir de manera que podamos agradar a Dios. ¿Qué relación tienen los evangelios, que todos conocemos que están en el Nuevo Testamento? ¿Qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Pues una relación muy estrecha, y ni más ni menos que los evangelios son la expresión resumida, de alguna forma, de muchas citas proféticas que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de un Mesías que vendría, de un Salvador que vendría a visitar al ser humano. Y desde que Mateo habla en su evangelio y conecta ya su genealogía con todo lo que es el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel del pasado, con eso ya tendríamos bastante para decir que hay una relación muy estrecha como buen judío. Fíjate que hay más de 100 citas en el Nuevo Testamento que nos hablan de cosas que iban a acontecer acerca de Jesús y de todo lo que iba a ser su vida. O sea, cuando escriben estos hombres sobre la vida de Jesús, sobre lo que iba a acontecer, versaron muy mucho y conocían muy mucho todo lo que era el Antiguo Testamento para poder escribir acerca de este hombre por excelencia que es Jesús de Nazaret. Hay una palabra un poco rara que hemos escuchado algunas veces y quisiera que nos ayudaras. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Pues muy sencillo, se le llama así a los que son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Significa ver juntos, tener una vista en común juntos, es tener un punto de vista en común. Y esos evangelios mencionados antes, como Mateo, Marcos y Lucas, reciben ese nombre porque presentan la vida y el ministerio de Jesús muy diferente al punto de vista que el evangelista o el apóstol Juan escribió años después. Por eso se le llaman sinópticos, porque tienen muchos puntos de vista en común con respecto al evangelio de Juan. Interesante. O sea, quiere decir que también cada uno de los escritores no escribió en el mismo momento, no fue una escritura al unísono, sino que fue en diferentes etapas. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios, Juan Antonio? ¿Vivía Jesús todavía o fueron escritos después de su muerte? Es obvio que los escritos fueron a posteriori. Cuando Jesús muere es cuando ellos ven la realidad de lo que habían vivido, lo que habían percibido, lo que habían oído, todo aquello que les llevó a cambiar sus vidas. Tienen que escribir una obra o una biografía bastante resumida, ya dicha, la tienen que escribir cuando muere Jesús. ¿Por qué? Porque antes no podían escribir de la maravillosa obra que culminó Jesús en la cruz del Calvario. Es cuando, en ese momento que muere y además resucita, es cuando tienen la posibilidad de expresar con rigor todo aquello que habían vivido y que era un acontecimiento único para el hombre. Porque además venía Jesús con todo lo que vivió y llevó a cabo a traer un mensaje diferente a todo lo que habían oído antes. Yo verdaderamente, Juan Antonio, recomiendo, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, que por favor, si tienen una Biblia en su casa, busquen su Biblia y que busquen en el Nuevo Testamento, porque además los evangelios se encuentran justo al comienzo del Nuevo Testamento y que comiencen a leerlos.
Siempre recomendamos el Evangelio de Juan, quizá porque sea una forma más comprensiva de entender el Evangelio, pero cualquiera de los Evangelios es válido para que la gente empiece a conocer un poquito la vida en profundidad de Jesús. Pero algunos pueden estar pensando que los 4 escritores se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, para narrar los relatos. ¿Hubo diferencia de tiempo? O sea, ¿escribieron en diferentes años los evangelistas? Lo más importante que tenían en común es que se conocían grosso modo muy bien, muy bien, porque Mateo y Juan sobre todo eran del grupo de los 12 que Cristo había escogido y estuvieron con él durante 3 años en su ministerio, y aunque fue uno de los que escribieron el Evangelio, como es Marcos, pero que tenía detrás a Pedro ayudándole a escribir, a recordar cosas relativas a la vida de Jesús, tenían en común todo ese tipo de cosas que llevan a cabo una escritura real, una escritura eficiente. Date cuenta que Marcos inclusive puede ser aquel joven que nos narra al final del Evangelio de Marcos, que huyó cuando le cogieron y le arrestaron y dejaron la sábana. O sea, que era, de alguna forma, vio cosas de Jesús más lo que Pedro le pudo ayudar para escribir. Pero tenían en común que eran de los mismos lugares, judíos, palestinos, pero además tenían la posibilidad de haber vivido cosas en cuanto a la persona de Jesús para poder escribir. Es importante poder tener los evangelios, y a mí me apasiona mucho, y de verdad que me hubiera gustado estar en ese momento allí, viendo, experimentando por mí mismo todo lo que aconteció en aquel tiempo. Pero bueno, gracias a Dios que han podido recopilar las cosas más importantes, más esenciales que todos necesitamos saber acerca de la persona de Jesús, de la obra de Jesús. ¿Coincide todo lo que cuentan los evangelistas o encontramos quizá alguna contradicción? Porque yo sé que hay algunas personas que son expertos en buscar contradicciones, pero tenemos delante nuestro otro experto, ¿verdad?, que conoce los evangelios en profundidad. ¿Has encontrado tú, después de estudiar los evangelios, alguna contradicción entre los escritores? Este es un tema un tanto complejo, Es un tema complejo, y a la vez expresar algo sobre ello debería ser asunto de todo un curso. No solamente de este momento que estamos aquí platicando y intercambiando impresiones. Un curso porque deviene del llamado problema sinóptico que antes me preguntaste, en cuanto a esa palabra rara. Fíjate, no obstante, aunque en ciertos sectores de la erudición teológica quieren ver más problemas de los que no existen, fíjate, pues buscan desacreditar de alguna forma con ello al Jesús histórico del Cristo de la fe, desencajarlo, descuadrarlo del Cristo de la fe, o, dándole la vuelta a la tortilla, desencajar también o desacreditar al Cristo de la fe y quitar al Jesús histórico, porque de eso se trata en cuanto a la pregunta de si coinciden o cuentan los evangelios contradicciones o se ven forma de contradicción. Y para nada. Los escritores de los evangelios no tienen contradicción ninguna entre ellos, aunque hay que reconocer que existen divergencias en los relatos, ¿vale? En esos relatos que vemos en Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo, por ese llamado problema sinóptico, debido al enfoque que cada uno quería dar acerca del Mesías. Cada uno quiere resaltar el perfil o un perfil de Jesús, enfatizar cosas que vieron en su ministerio, teniendo en mente a un auditorio, a unos lectores diferentes. En otras palabras, Roberto, cada uno está escrito con un objetivo, un propósito específico, y el escritor de cada evangelio, fíjate tú, seleccionó el contenido de lo que quería, del mismo propósito que tenía en su mente. Tú fíjate cuando, bueno, el evangelio de Juan al final llega a decir que tantas cosas hizo Jesús que no habría lugar en el mundo para recopilar todos los libros que se pueden escribir de él. Pero fíjate, cuando vamos a ver una película en el cine, vamos 4 personas
y cuando salimos del cine, de alguna forma nos preguntamos o nos pregunta alguien, oye, ¿cómo fue la película? Y uno dirá un enfoque, otro dirá otra perspectiva, otro dirá unos matices, otro dirá algo diferente. Y eso es lo que de alguna forma trata un tanto los evangelios. Es como decir que la película, en este caso, 4 personas la vieron, todas hablan de la película, que es verdad, todo es verdad lo que dicen, pero tienen enfoques, selecciones diferentes del momento diferente en el que viven la película. Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a través de formas y vías diferentes, lo que vivieron, lo que preguntaron, lo que indagaron, les lleva a escribir cosas concretas, porque cada uno tiene un auditorio diferente, a unos lectores diferentes. Quieren enfocar a Jesús de una forma, otro de otra, pero a fin de cuentas lo que hablan, todos van a hablar lo mismo acerca de la persona de Jesús. Coinciden en todo lo importante que será sobre todo la obra ministerial de la pasión hasta abocar en la cruz. Eso para los 4 no hay duda. Los 4 van a hablar de lo mismo, de esa última semana de la pasión. Es también como cuando algo se dice que intentan esos 4 puntos de vista verlos a raíz de una foto. Es como una fotografía, pero vista también desde perspectivas diferentes. Que a uno le enfoca en la parte izquierda, a otro en la parte derecha, de frente, de cara. O sea, pero la persona que están trabajando o que está ahí en la foto es la misma, no cambia, no hay mentira, es verdad todo lo que hay de esa persona. Por lo tanto, hay una total confianza desde tiempos primitivos en los apóstoles y los llamados padres de la Iglesia hasta nuestro día del relato precioso de la vida y obra de Jesús. Fíjate que esto me despierta una pregunta interesante porque, claro, Jesús sigue siendo el mismo, lo que aconteció es inamovible, lo que sucedió está relatado en los 4 evangelios, pero sí es verdad que tienes razón, el enfoque con el que uno mira las cosas hace a veces un poco diferente el relato, pero el relato en realidad es el mismo, es genuino, es verdadero. ¿Qué podríamos decir desde tu punto de vista? Que quizá a lo mejor hay otras personas que nos escuchan que puedan tener otros puntos de vista, pero desde el punto de vista de Juan Antonio, ¿cuál es el tema principal, el más importante que relatan los 4 evangelistas? En los 4 evangelios, ¿cuál es el tema primordial, el tema que no puede faltar? Sin lugar a dudas, los 4 evangelios se combinan para dar un testimonio completo, muy completo de Jesús. Un hermoso relato del Dios que se hace hombre, del hombre Dios, y aunque los evangelios difieren ligeramente en el tema central es el mismo. Todos presentan a Jesús como el que murió para salvar a los pecadores. Todos apuntan a la cruz, todos registran ese mismo tema, ese asunto, la resurrección, el tema primordial. Independientemente de que Mateo, por ejemplo, enfoque su evangelio para presentar a Jesús como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el hijo del hombre o Juan como el hijo de Dios, todos tenían pero que muy claro como objetivo el que la gente creyera en él. Lo que Dios había hecho en Cristo, en la cruz del Calvario y en aquella resurrección, como todo estaba escrito acerca de él. Ese es el tema principal. Si no hay resurrección, no hubiera habido evangelio ninguno. Si no hay muerte, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio ninguno. No hay buena nueva, porque la buena nueva es esa. La buena noticia es esa. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Así es, así es. Qué importante, qué importante. Cada vez que escucho la palabra buena nueva, buena noticia, me alegra el corazón. Es importante, muy, muy importante. Claro, yo sé que hay otras personas que verdaderamente puedan tener otro punto de vista y nosotros lo que estamos intentando en esta tarde es plasmarles, ¿verdad?, el punto de vista no de Juan Antonio, sino el punto de vista bíblico,
lo que la palabra de Dios nos transmite, lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Bueno, ha llegado el momento, Juan Antonio, que te voy a hacer pues, la pregunta difícil, ¿no? De la tarde. Siempre en cada programa hay una pregunta difícil. Bueno, no es que sea difícil, es que la vas a contestar con facilidad, pero es una de las preguntas que para mí son muy importantes. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los evangelios hoy? Si no tuviéramos ningún relato de la vida de Jesús, de su obra, de su vida, ¿qué pasaría? Pues sí que es difícil la pregunta, no es fácil, Roberto. Es difícil puesto que imagínate por un momento que no tenemos los evangelios o de otra forma, teniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ojo, pero sin los evangelios. Tenemos el Antiguo y el Nuevo, pero mira por dónde en el centro no están los evangelios. Una mesa, una silla que le faltaría una pata para su equilibrio. A su vez entiendo que los evangelios no podían faltar. No podían faltar para nada. Si no hubieran sido los sabidos Mateo, Marcos, Lucas, etc., hubieran sido otros desde el reconocimiento de los discípulos que estuvieron con Jesús. Hasta ahora no hemos mencionado que los escritos tienen el sello, la sanción de Dios. No hemos mencionado para nada en el que el Todopoderoso está detrás de los escritos mediante la inspiración. No lo hemos mencionado. Pero es más, si no estuvieran los evangelios entre nosotros hoy día, tal como los leemos, tal como los abrimos y empezamos a leer, y reconocemos o han sido reconocidos en el albor de los siglos, fíjate, con el resto, fíjate lo que te iba a decir, con el resto del Nuevo Testamento, no tenemos los evangelios, ¿vale? Sí. Lo damos como algo que no están, pero con el resto del Nuevo Testamento nos bastaría más que suficiente para hacer una biografía, una situación acomodada a lo que Cristo vino a hacer, a lo que Cristo enseñó, a lo que Cristo vivió, a lo que Cristo enseñó, nada más que con los escritos de Pablo, de Santiago, de Pedro, etcétera. Con eso nos bastaría para hacer un perfil, una biografía, un evangelio o unos evangelios, una buena nueva, más que suficiente para dar a conocer las doctrinas básicas de lo que Cristo enseñó, para hablar del reino de Dios que instauró, del reino de Dios que vino a dar, a mostrar, a acercar a la gente a Dios mediante él. Si no tuviéramos los evangelios, de seguro, Roberto, y los que me escuchan, con el Nuevo Testamento restante, tendríamos más que suficiente para escribir lo que aconteció en aquel tiempo, lo que ocurrió, que fue mucho, pero mucho, algo que rompió la historia como fue el nacimiento de Jesús. Si alguien no se hubiera atrevido a escribir los evangelios, el Nuevo Testamento restante se hubiera encargado de hacer toda una situación preciosa de la vida y la obra de Jesús. Qué hermoso es saber que Dios ha dispuesto, ¿verdad?, todas las cosas a la perfección. Y están los evangelios porque tienen que estar, ¿verdad? Tienen que estar porque en ellos encontramos pues solamente, no solamente su nacimiento y su muerte, sino también todo ese cumplimiento profético, ¿verdad?, que tú nos has hablado al principio, toda esa coherencia con el Antiguo Testamento y sobre todo todos los milagros y proezas que Jesús realizó, que nos muestran su deidad, ¿verdad?, que nos explican de alguna forma que Jesucristo es el soberano del universo. Y mucha gente está escuchándonos hablar de la buena noticia, y estarán pensando, bueno, pero la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Porque yo estoy escuchando que están hablando acerca de los evangelios, pero quiero que me digan cuál es la buena noticia. Dice la Escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y alguien que quizá nos esté escuchando, ¿verdad?, en esta tarde, que está cansado de escuchar malas noticias, quiere saber cuál es esa buena noticia. Explícanos, Juan Antonio, por favor, cuál es la esencia de la buena noticia del Evangelio. Pues
La palabra evangelio, que ya la hemos mencionado, de alguna forma consiste en eso, en una buena noticia. Y fíjate que la primera vez que se usa la palabra evangelio como tal, la usa Pablo en la primera carta a los Corintios, que escribió allá por el año 57. Y él nos dice, Pablo, leo textualmente: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el que habéis perseverado. El evangelio consiste, dice Pablo, en que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Luego de su resurrección, se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, dice Pablo en ese momento que escribe, si bien algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. El Evangelio es la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que redimiría a la descendencia que prometió a Abraham, más amplia que las estrellas, por las consecuencias del pecado. Buenas noticias, somos libres de la condenación del pecado gracias a lo ocurrido en la cruz del Calvario. Y si me permite, y tenemos tiempo, podemos resumir: 1. La buena noticia está relacionada con la muerte de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, según Génesis. Dios, quien moriría en expiación por el pecado, por los pecadores, era Jesús, conforme a lo que se lee en Isaías 53, cuando dice: con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá el largo día, y la voluntad del Señor será en su día, en sus manos prosperada. Y al fin profetizó que Jesús también resucitaría al tercer día, según nos dice en el Salmo 16. Todos sabemos que cuando David habla de ello, de esa profecía, David sí murió y no resucitó para nada, pero hablando de Jesús, sí que resucitó. Y en cuarto lugar, Jesús resucitó al tercer día, nos dice los evangelios, cumpliendo la profecía de su resurrección, y la tumba estaba vacía, y está vacía. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa es la buena noticia. Cristo ha resucitado. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Verdaderamente sí es una muy buena noticia. Y saber que podemos alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Como dice la Escritura, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mensaje de esta tarde y la buena noticia es que Jesús salva. Jesús puede cambiar y transformar tu vida. A ti que estamos compartiendo este programa contigo, Dios puede intervenir en tu vida y darte el regalo de la vida eterna. Y hay personas que quizá estén pensando: yo quiero ese regalo, yo quiero recibir esa buena noticia que nos está explicando Juan Antonio. Y a veces hay gente que no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo podrían recibir lo que Jesús ofrece? ¿De qué manera se puede recibir el Evangelio y la buena noticia en el corazón hoy? La Biblia nos dice acerca de Jesús que Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y con esta promesa lo que tenemos en mente es que tanto lo que sucedió en aquel momento de Jesús hace 2000 años, como lo que vivimos hoy día, en nuestro siglo XXI, lo que llevó en aquel tiempo, que llevó esperanza a los cansados, llevó salud a los enfermos, llevó paz a los afligidos, llevó perdón a los compungidos del alma, llevó vida a los muertos, llevó perdón a los que se consideraban pecadores ante su presencia. Todo eso que en aquel momento se vivió y vivieron mucha gente, todo eso ofrece Jesús hoy en nuestro siglo XXI, porque no ha cambiado. Hoy las personas del siglo XXI son las mismas, con las mismas necesidades, con las mismas situaciones, aunque sean hombres y mujeres, o seamos hombres y mujeres muy adelantados tecnológicamente hablando. Tenemos una alta tecnología, tenemos definiciones increíbles, pero el hombre es el hombre. Llevamos corbata, pantalones, llevamos otras cosas, no llevamos chilaba, no llevamos la ropa de aquel tiempo. Pero el hombre no ha cambiado ni antes, ni en el medievo, ni en la Ilustración, ni hace 200 años, sino igual que hoy, tiene las mismas necesidades. Y todo eso
todo eso que antes dio Jesús y trajo en los evangelios, el hermoso mensaje del Sermón del Monte, cuando habla de los bienaventurados, esas bienaventuranzas, todo eso que es un reflejo de su persona, de lo que ofrece al hombre, el hombre puede acercarse a Dios a través de él. Lo mismo que se acercaron en aquel tiempo, somos hombres y mujeres con las mismas necesidades del tiempo de Jesús. Y lo mismo que ofrecía en aquel tiempo, ofrece hoy a todo aquel que escucha estas palabras, a todo el que nos esté escuchando. No hay cambio. Jesús mencionó estas palabras, él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo mencionó también, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y tantas otras palabras que han impactado nuestro corazón, pero también no podemos despedirnos sin hacerte esta pregunta, porque Jesús no solo habló de salvación, sino también habló de perdición. Porque cuando Jesús viene a salvarnos es porque viene a salvarnos porque estábamos perdidos, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Éramos nosotros los que estábamos perdidos, Juan Antonio? Cada hombre y cada mujer está perdido en tanto y cuanto no tiene una esperanza, una forma de vida, un modo de expresar lo que es para entender el mensaje de Jesús. Muchas personas piensan que no están perdidas, que viven a su rollo, que viven a su modo y que no se consideran perdidas. Pero Jesús, cuando vino, dijo claramente que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y el hombre se perdió en aquel momento de la historia, en los albores del tiempo, cuando desobedeció a Dios, en aquel huerto del Edén. Allí se perdió el hombre, cuando lo que Dios le había dado, que le había dado todo, no hizo caso a lo que Dios le había dicho. Y allí fue cuando se perdió el hombre. Y es por eso que Cristo, Dios mismo, tiene que encarnarse en la persona de su Hijo. Tiene que venir en ese momento de la Navidad que todos sabemos, hacerse hombre, vivir y enseñar, llegar a la cruz para morir, por ti y por mí, porque nos habíamos perdido de cara a estar separados de Dios. Y Cristo viene para reconciliarnos con Dios, porque estábamos perdidos. Y en tanto y cuanto yo reconozco que estoy perdido y que necesito vida nueva, como hemos dicho, que yo necesito de verdad alguien que interceda por mí delante de Dios, como lo es el Señor Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres, porque estoy perdido, porque no voy a ningún sitio, porque no me considero una persona que esté libre de todo, sino que estoy falto de todo y falto de Dios, entonces es cuando de verdad vengo a los pies de Cristo, porque me considero muy, pero que muy perdido. Y por eso tengo que decirle, Señor, vengo a ti porque tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Es importante sentirse perdido porque, como dice la Escritura, el Señor vino a buscar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y es importante sentirse pecador para tener la necesidad de acudir a un Salvador. Y la palabra del Señor nos expresa que solamente hay un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Por último, antes de despedirnos, porque el tiempo se nos ha agotado, Juan Antonio, pero sí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué podemos hacer si alguien nos viene y nos expresa, nos explica, nos habla, nos cuenta un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia? ¿Qué podemos hacer? Porque el evangelio, ¿verdad? Hemos hablado de 4 evangelios, pero el mensaje del evangelio es uno, ¿verdad? Y si alguien nos predica otro evangelio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Eso te lo digo muy claro, mi estimado amigo, y te respondo con la Biblia en la mano. Te respondo con las palabras del apóstol Pablo, que él escribió
a aquellos hermanos de Galacia, la llamada carta a los Gálatas. En el capítulo 1, versículos 6 al 9, fíjate lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es todo lo que hemos venido diciendo respecto a la vida y obra de Cristo reflejada en esos 4 libros hermosos. Fuera de la enseñanza de ahí, bíblica y cristianamente hablando, no existe otro evangelio. No tiene valor alguno otras enseñanzas que den sentido y esperanza a la mujer y al hombre de cualquier tiempo presente. No hay otro evangelio porque el mismo apóstol Pablo lo recalcó a aquellos hermanos de aquel tiempo de Galacia, porque fueron perturbados, fueron nublados por otras enseñanzas que venían de fuera, que no tenían que ver nada con el principio de lo que era la buena nueva de Jesucristo, lo que era la liberación para el hombre y la mujer de lo que Cristo había hecho por el hombre en la cruz del Calvario. No hay otro evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Creo que se puede decir más alto, pero más claro, ¿verdad? La palabra del Señor tiene respuesta para todo, es muy clara, y creo que solamente debemos de ser dóciles, ¿verdad? Para poder entenderla y para poder abrazarnos de la salvación que el Señor Jesús nos da. Hemos llegado al final del programa y verdaderamente nos tenemos que despedir, pero claro, yo sé que es un tema que es apasionante. Podremos estar horas y horas hablando en profundidad acerca del Evangelio, pero lo que sí tiene que tener clara la audiencia es que hay un Dios de amor que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que el Evangelio no es más que una muestra del amor que Dios te tiene. El Señor te ha amado hasta la muerte, y te ha amado hasta la muerte de cruz. Y en esta hora solamente decirte que es cierto, tú estarás pendiente de tus problemas, de tus situaciones, de los momentos difíciles que estás pasando, de tus angustias, de tus desvelos, pero yo tengo que decirte, confía en el Señor Jesucristo. Él es el único que puede traer a tu vida esperanza, salvación y vida eterna. Amigos, nos tenemos que despedir hasta el jueves que viene. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio haberte tenido. De hecho, yo ya de antemano te comprometo aquí delante de la audiencia a que en alguna otra ocasión nos puedas ayudar a disipar aquellas dudas acerca de la palabra de Dios y decirle a la audiencia que el próximo jueves nos volvemos a encontrar. Ya saben ustedes dónde encontrarnos en el canal de YouTube. Allí podrán seguir este programa y otros programas que están allí para que usted los pueda escuchar. Y solamente decirle, ante las dudas, ante los problemas de la vida y las situaciones adversas, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer. Recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.